En un tiempo despiadado donde el fuego arrasaba con todo a su paso, la peste regresó dejando muerte, miedo y decisiones completamente inhumanas. Una de ellas era la vivisepultura, un ritual donde enterraban viva a una persona para acompañar a un muerto. Y sí, ese era exactamente el destino de Rieta Tristi, amante a la fuerza de un viejo asqueroso que ni muerto dejó de arruinarle la vida, porque como última voluntad pidió llevársela con él. Literalmente, Rieta ya estaba resignada. No luchaba, no gritaba, solo esperaba su final. Pero justo en ese momento, todo cambió. El archiduque de Axías, Killian Axías, el temido príncipe desterrado, apareció para cobrar una deuda al difunto. Tras presentar sus condolencias, notó a Rieta vestida de negro y preguntó quién es. Frederick, el hijo del muerto, respondió sin ningún tipo de vergüenza que se trataba de una ofrenda para acompañar el cadáver de su padre. Killian, intrigado, propuso llevársela como forma de pago, y sin rodeos dejó claro que perdonaría toda la deuda por ella. Y Frederick aceptó al instante, porque claro, vender a una mujer le salía más barato que pagar. Pero la curiosidad de Killian no terminó ahí, porque al retirar el velo de esa mujer, descubrió que Rieta no solo era una víctima más, sino también es una mujer demasiado llamativa para ese destino. El viento que mece las ramas. Parte 1. Poco después, Rieta se preparaba para ser enviada con el archiduque, un hombre cuya reputación no era precisamente tranquilizadora. Se decía que Killian había decapitado a su propio hermano y había lanzado su cabeza a los pies del emperador. Por eso, las mujeres que la asistían no podían evitar sentir lástima por Rieta, porque en su mente, Rieta no había sido salvada, solo había cambiado de infierno. Lo peor es que para que ella no escapara de su destino de ser enterrada, le habían dado alucino, una hierba con fuertes efectos sedativos que la mantienen apenas consciente, así que tampoco podía sentir miedo en este momento. Cuando finalmente llegó a su destino, Rieta apenas podía mantenerse en pie. Aún así, en cuanto vio a Killian, le agradeció por haberla salvado y se puso completamente a su disposición. Pero Killian no reaccionó como cualquiera esperaría. No la tocó, no se aprovechó, ni siquiera mostró interés en ella. Solo le preguntó su nombre y después de escucharlo, le pidió que se retirara. En su lugar, mandó a llamar a Leonard. Cuando ese llegó, Killian pidió investigar a Rieta Tristi, aunque en realidad Leonard ya se había adelantado. Le contó que el esposo de Rieta había muerto hace 4 meses a causa de la peste, o al menos eso es lo que decían, porque luego apareció el conde Casarius, el viejito obsesionado con ella, quien al ser rechazado decidió vender a la hija de Rieta a comerciantes de esclavos. Ante la desesperación de Rieta por recuperar a su hija, había accedido a convertirse en la amante de Casarius, a cambio de que la devuelva. Pero antes de que él tuviera oportunidad de buscar a su hija, Casarius murió, dejando como última voluntad ser enterrado junto a ella. Una historia miserable incluso para los estándares de este mundo. Sin embargo, había algo que no cuadraba. La peste aún no se había extendido en Cevitas cuando murió su esposo, así que la pregunta era inevitable. ¿Realmente murió por enfermedad? ¿O alguien se aseguró de que así pareciera? Tras irse Leonard, Killian pensaba, había perdonado una gran deuda por una viuda. Y como esperaba, evidentemente no iba a recuperar su dinero, pero aún así estaba satisfecho con lo que hizo. A la mañana siguiente, Killian regresó a Axías llevándose a Rieta con él. Tras un largo viaje, finalmente llegaron y fueron recibidos por una mujer de cabello rojizo que afirmaba haberlo extrañado demasiado. Mientras tanto, Rieta, aún en el carruaje, estaba en silencio, con una tristeza que ya ni siquiera podía ocultar, porque sobrevivir no siempre se siente como una victoria. Aunque mientras tanto, en el anexo oriental, las mujeres del archiduque no tardaron en notar la llegada de la nueva. Los murmullos comenzaron de inmediato, sorprendidas por la belleza de la recién llegada, algo que claramente no le hizo ninguna gracia a Irene, una de las consortes más problemáticas, la pelirroja. Mientras tanto, Rieta fue llevada a la habitación de Killian, esperando lo inevitable. Pero una vez más, nada ocurrió. Killian se mantuvo distante, cortante, como si ella no le interesara en lo más mínimo. Y eso era incluso más desconcertante.
A la mañana siguiente, Killian ordenó a su mayordomo que encontrara una casa para Rieta dentro de los muros del castillo. Y horas después, Euron, el mayordomo, la llevó a su nuevo hogar. Rieta pensó que sería enviada como sirvienta, pero no. Esa casa era solamente para ella, porque en Axias así funcionan las cosas. Al entrar, quedó completamente sorprendida. Era demasiado para alguien que lo había perdido todo. Y como si no fuera suficiente, el mayordomo le entregaba una bolsa de monedas de oro, explicándole que recibirá dinero cada mes durante un año. Incluso podía pedir préstamos si quería empezar algo propio. Rieta estaba abrumada. Rechazaba el dinero porque pensaba que era una forma de comprarla, pero el mayordomo fue claro con ella al decirle que el archiduque simplemente quería que sus consortes vivieran bien. Y ahí fue cuando Rieta le dejó claro: ella no es su consorte. Killian ni siquiera la había tocado. Al quedarse sola, una duda empezó a crecer en su mente. Si no es por interés, entonces, ¿por qué la había llevado a Axias con él? Según se cuenta, Axias era una tierra castigada por el frío extremo y fuerzas oscuras y malignas. Un lugar prácticamente inhabitable durante muchos siglos, hasta que el príncipe Killian Axias fue desterrado y tomó el control del castillo. Desde entonces se había convertido en el archiduque de Axias, conocido como el vencedor del norte, pero también conocido como un tirano y el hombre que asesinó a su propia sangre. Al día siguiente, el mayordomo informó a Killian que Rieta deseaba verlo. Cuando finalmente la tuvo frente a él, ella le agradeció por todo lo que había hecho y como forma de retribución, le entregaba un pequeño obsequio, un anillo bendecido por ella, lo único que podía ofrecerle en este momento. Killian, sorprendido, le preguntaba si acaso ella es una maga. Rieta lo confirmó. Tenía habilidades limitadas para bendecir y purificar, nada más. O al menos eso creía ella. Aunque Killian no buscaba nada de eso, terminó aceptando el regalo. Pero cuando Rieta se marchó, algo no dejaba de darle vueltas en la cabeza, porque en un mundo consumido por la peste, una mujer capaz de bendecir y purificar no es cualquier cosa. De hecho, son personas muy atesoradas. En este mundo, la magia divina se divide en 4 niveles. El más básico es la bendición, luego está la purificación, lo más complejo, la depuración, y lo extraordinario, la curación. Y quienes dominaban cualquiera de este poder podían convertirse en figuras clave dentro del templo. Y por ahora Rieta está justo en ese punto intermedio, lo que significa 2 cosas. Primero, casi la entierran viva siendo un recurso extremadamente valioso en estos tiempos. Y segundo, que ahora está de su lado. En ese momento Leonard apareció buscando retarlo a un duelo, más por diversión que por otra cosa. Horas después, Killian había derrotado a todos sus caballeros, sin excepción. Como castigo, les ordenó dar 20 vueltas al campo. Bueno, a todos menos a Leonard, que logró golpearlo una vez. Y claro, eso fue suficiente para ganarse un trato especial. Y mientras los demás sufrían, Leonard no paraba de elogiarlo, venerarlo. Y Killian, que claramente disfruta alimentar su ego, decidió aumentar el castigo a los otros. Ya no 20 vueltas, sino 30 vueltas. Y ahora sí, todos empezaron a elogiarlo. Cuando ya todo volvió a la calma, Killian preguntó si alguien sabía que Rieta es una maga, pero ni siquiera Leonard había estado al tanto. Por otro lado, Rieta recibió una solicitud para realizar bendiciones en el anexo oriental, el lugar donde viven las mujeres del archiduque, básicamente su harén. Mientras se dirigía hacia allá, se encontraba con Killian, quien regresaba a su castillo, y al enterarse de lo que iba a hacer, le pidió que cuando terminara fuera a verlo. Ya en el anexo oriental el ambiente era completamente distinto a lo esperado. Las mujeres conversaban, reían y en cuanto Rieta apareció, todas la recibieron con curiosidad. Rachel fue la primera en acercarse. Era bastante amable y no muy lejos de ahí, colgada de un árbol como si fuera lo más normal del mundo, estaba Anna, una pequeña niña. Sí, una niña en medio del harén. En poco tiempo Rieta fue rodeada por todas, y a diferencia de lo que esperaba, no había hostilidad, al menos no evidente. Cuando empezó con las bendiciones, Rachel no pudo ocultar su emoción. Estaba feliz de que Rieta fuera una verdadera maga, porque muchas de las que habían llegado antes, bueno, digamos que eran más cuento que otra cosa. Así comentaban que con la peste, los verdaderos clérigos ya no visitaban Axias.
así que alguien como Rieta era prácticamente un lujo. Las mujeres incluso le pidieron que bendijera sus objetos personales, aunque Rieta le explicaba que ese tipo de bendiciones no duran mucho. Aún así, insistieron. Porque claro, si algo da buena suerte, nadie va a decir que no. Después de terminar, la invitaron a caminar por el jardín, pero Rieta se negó. Tenía a alguien esperándola, el archiduque. Y con eso fue suficiente para que Ana se emocionara y quisiera acompañarla, pero obviamente ella no está invitada. Minutos después Rieta llegó al castillo, pero antes de poder entrar escuchó una discusión. No tardó en reconocer a Irene, la arrastrada, quien suplicaba atención como si su vida dependiera de ello. Y del otro lado estaba Killian, frío, directo, sin una pizca de paciencia, quien le pedía a Irene que no confundiera su amabilidad con amor y que no podía darle lo que ella quiere. Y justo cuando Irene estaba a punto de insistir un poquito más, Killian notó la presencia de Rieta y todo terminó ahí, como si Irene simplemente dejara de importar. Le ordenaba ya recoger sus cosas y regresar a su tierra, pero Irene no dijo nada, aunque ya tenía un motivo contundente para odiar a Rieta. Ya una vez dentro, Killian le dijo a Rieta que antes de irse debía comer algo, y aunque no se lo pidió directamente, estaba claro que es una orden. Rieta aceptó sin decir nada. Minutos después ambos estaban en el comedor. El ambiente era incómodo, tenso, casi pesado. Rieta apenas podía ocultar lo fuera de lugar que se sentía, y Killian tampoco ayudaba mucho. Pero entonces aparecieron los caballeros, y curiosamente el ambiente cambió. Leonard fue el primero en notar la incomodidad de Rieta, así que intervino, disculpándose por el comportamiento de su señor, y bromeando con que no era precisamente el tipo más romántico del mundo. Y en cuestión de segundos, todos empezaron a seguirle el juego, que si Killian no sabía nada de amor, que si seguramente ni lo intentaba, que si era un caso perdido, y sí, básicamente lo estaban exponiendo en su propia mesa. Y sorprendentemente, sus caballeros siguen con vida, hasta que un pequeño gatito aparecía, rompiendo completamente la tensión del momento. Cuando el ambiente se calmó, Killian finalmente habló. Le preguntaba a Rieta cómo se está adaptando y qué opina de su trabajo como maga. Rieta le explicaba que en Cevitas nunca tuvo oportunidad de ayudar realmente, pues había un sacerdote a cargo, y además todo ocurrió demasiado rápido, aunque había algo que no dijo directamente, y es que probablemente nunca la dejaron hacerlo. Luego le preguntó por la muerte de Casarios, y Rieta confirmó que fue a causa de la peste, aunque nunca llegó a ver el demonio que lo provocó. Al escuchar esto, Killian se asombraba. ¿Ella puede percibir fuerzas malignas? Y eso la vuelve mucho más valiosa de lo que parecía. Incluso le mencionaba que ella pudo haber sido sacerdotisa, pero Rieta le explicaba que, aunque estuvo en el convento, falló en su examen final. Y después su vida tomó otro rumbo. Se casó, pero tiempo más tarde toda esa felicidad se esfumó. Por primera vez la conversación no se sentía forzada. No había miedo, no había tensión. Solo dos personas hablando, y eso, viniendo de Killian, ya es decir mucho. Cuando él le preguntó qué hacía en el anexo oriental hoy, Rieta explicó lo de las bendiciones, y aprovechó para preguntarle si le gustaría que bendijera sus aposentos. Killian aceptaba, y horas después, Rieta terminaba el trabajo. Le explicaba que la bendición duraría aproximadamente un mes, y luego tendrá que renovarla. Antes de irse volvió a agradecerle, y le pidió algo a cambio. Quería servirle, pero Killian no respondió como esperaba. En lugar de eso, le pidió que se quedara esa noche en el castillo, algo completamente inusual, porque hasta ese momento nunca había invitado a una mujer a quedarse en el castillo, pero Rieta hoy aceptaba. Ya en la habitación por primera vez en mucho tiempo, se sintió tranquila. Pensó en lo amable que había sido la gente con ella, en lo diferente que era ese lugar, y en cómo de alguna forma todo había sido gracias a Killian. Mientras tanto, Killian no podía dormir, no porque tuviera preocupaciones, sino porque no podía sacarse a Rieta de la cabeza. Así que hizo lo único que sabía hacer bien: trabajar. Pasó la noche revisando documentos uno tras otro, hasta el amanecer. Y en eso, algo llamó su atención: una carta del templo de Habitus, solicitando una bendición para sus tierras, algo que en otro momento habría ignorado. Pero había un problema aún mayor: las fechas no coincidían con la
una carta. Y eso nunca es una buena señal. Para Killian eso significaba una sola cosa. El templo podía estar involucrado con la plaga. Y si eso es así, esto apenas está iniciando. A la mañana siguiente, Leonard confirmó que uno de los hombres de Killian ya se había infiltrado en el templo de Habitus, así que cualquier movimiento sospechoso será reportado. Mientras tanto, desde la ventana de su estudio, Killian observaba a Rieta y no podía evitar pensar en lo útil, valiosa y diferente que es. Una mujer con habilidades sagradas capaz de percibir el mal. Y lo más importante, que no pertenece al templo. Para alguien como él, eso no es un detalle menor, es una ventaja. Pero por otro lado, Rieta continuaba con sus labores en el anexo oriental, bendiciendo cada habitación, excepto una puerta desgastada, cerrada, intocable, la habitación de Irene. Ana, con toda la naturalidad del mundo, le explicaba que no valía la pena acercarse a ese lugar. Irene es de una familia noble, así que recibe objetos bendecidos desde fuera y se comporta como si fuera la dueña de ese lugar. No ayuda en nada. Rieta no insistió, pero la curiosidad quedó, aunque no duró mucho porque Ana, completamente emocionada, la arrastraba a una pequeña reunión en el jardín. Había preparado incluso galletitas, y claramente eso es mucho más importante que cualquier misterio. Minutos después, todas compartían un pequeño picnic. El ambiente era tranquilo, incluso cálido, aunque se preguntaban por qué Rieta no vive en el castillo. De pronto Ana, feliz como siempre, le colocó una corona de flores, pero el ambiente cambió cuando apareció Killian. Todas se tensaron, bueno, casi todas, porque Ana salió corriendo hacia él sin pensarlo dos veces. Pero Irene fue mucho más veloz. Siempre lo era cuando se trataba de Killian. Una de las mujeres aprovechó para explicarle a Rieta la realidad de ese lugar. Muchos pensaban que Killian consiente a sus consortes, pero no es así. Killian en realidad no sabe nada sobre el amor. Además, él ya había sobrevivido a demasiados intentos de asesinato como para relajarse. Por eso, en lugar de relaciones, tenía distancia, y muchas de ellas ya se habían rendido. Algunas hasta se casaron, excepto Irene y la pequeña Ana, por supuesto, aunque en su caso era más inocencia que otra cosa. En ese momento, Giselle se acercó a Rieta y le susurró algo importante. Ya sabía que ella había pasado la noche con el archiduque, así que debía tener cuidado, porque si Irene se entera, las cosas se pondrán muy mal para ella. Antes de que Rieta pudiera responder, Killian aparecía con Ana en sus brazos. Le pidió a Giselle que se encargara de esta niña, recordándole con cierta ironía que había sido ella quien plantó el árbol donde la niña solía treparse. Giselle, por supuesto, la regañó de inmediato, y mientras todos miraban esta escena casi cotidiana, Irene observaba desde la distancia, en silencio, observando a quien le ha arrebatado su oportunidad de ser amada. Un poco después, Rieta decidió acercarse a la habitación prohibida. Intentó bendecir la habitación de Irene, pero esta apareció al instante, directa, cortante, desagradable, dejándole claro a Rieta que no necesita nada de ella. Y como si fuera limosna, le lanzaba una moneda, ordenándole que la recogiera y se largara de ahí. Rieta se disculpó, pero aún así bendijo la puerta y se marchó. A la mañana siguiente, mientras Killian revisaba documentos, el mayordomo llegó con noticias. No parecían ser buenas. Al mismo tiempo, en el anexo, la vida seguía. Ana jugaba feliz construyendo castillos de arena junto a Helen, y Rieta, al verla, no pudo evitar recordar a su niña de 4 años. En eso, Giselle le comentaba que Ana tiene 8 años, y Rieta solo pensaba en la calidez de su hija. Un poco después, Ana le entregó un pañuelo. Quería que se lo diera a Irene como regalo de cumpleaños, porque no podía hacerlo ella misma, por orgullo, por rivalidad, cosas de ese lugar. Rieta aceptaba, aunque sabía perfectamente que Irene no lo va a recibir. Y entonces, como si nada, Ana lanzó otra de sus preguntas. Si existe una bendición para crecer más rápido, porque ella quería convertirse en adulta y casarse con Killian. Mientras tanto, el mayordomo Iron le informaba a Killian que tenía una visita, una delegación de parte de la malvada emperatriz. Y ante esta noticia, Killian pidió a Leonard que fuera a buscar de inmediato a Rieta.
Mientras tanto, Rieta no sabía cómo entregarle el pañuelo a Irene, así que simplemente lo dejó en la perilla de la puerta. En eso ya Leonard llegaba, y minutos después, Rieta llegó a la oficina de Killian. Él no perdió el tiempo. Si quería retribuirle por todo, había algo que necesitaba que hiciera por él. Rieta aceptó sin dudar. Entonces Killian le ordenó cambiarse de ropa primero. Le explicó que recibirán a los delegados de la emperatriz y a algunos sacerdotes. Pero esto no era una simple reunión, era una prueba. Al poco tiempo Rieta estaba lista, al igual que 3 consortes más, y no eran mujeres cualquiera. Entre ellas había incluso una hechicera. Giselle se quedaría a su lado y Rieta detrás de él. Sin embargo, pronto le dio instrucciones claras a Rieta. Si percibía algo sospechoso, debía apoyar su mano en su hombro. Si el peligro es mayor, tocar su cuello. Y si todo se sale de control, apretar su brazo. Y ella estaba consciente. No debía cometer errores ni dudar, porque esta vez, la seguridad de Killian depende completamente de ella. La emperatriz Versati, madre del príncipe heredero y madrastra de Killian, llevaba años esperando este momento, pues hace 13 años Killian había matado a sus hijos, y desde entonces la venganza no había sido una opción para ella, había sido un plan. Rieta conocía los rumores, pero estar ahí en medio de todo era muy distinto. Antes de salir, Killian les pidió algo simple, que sonrieran y que actuaran como si acabaran de salir de su cama. Pues sí, todo es parte de su juego. Minutos después, Vincent, delegado de la emperatriz, se presentó con un mensaje. La emperatriz Versati se encontraba en el templo de Habitus y lo invitaba a asistir. Era una invitación elegante, pero claramente es una trampa. Mientras la conversación avanzaba, Rieta observaba en silencio, analizaba, sentía, hasta que ocurrió. Su mirada se cruzó con un hombre de cabello rojo y en ese instante lo supo. Había algo mal, algo oscuro. Sin dudarlo, apoyó su mano en el hombro de Killian. Era la señal. Killian no reaccionó de forma evidente. Disimuló el gesto tomando su mano, incluso besándola, como si fuera parte del espectáculo. Pero había entendido. Vincent seguía hablando de reconciliación, de familia, de devolverle su lugar, de la ceremonia de paz. Pero Killian no le creía ni una sola palabra. Sabía que todo esto es una jugada. Aún así, no podía negarse. Tenía que asistir. Cuando finalmente quedaron solos, Killian fue directo al punto. Le preguntó a Rieta si vio a alguien sospechoso. Rieta señaló al hombre pelirrojo y entonces Killian tomó una decisión. Ordenó eliminarlo. Rieta se quedó paralizada porque en ese momento entendió algo que no había querido ver. Sus palabras tienen peso y ese peso podía matar. Minutos después, Killian organizó todo para el viaje al templo. Ordenó preparar ofrendas y regalos para la emperatriz. Además, pidió llevar una escolta de 11 hombres y Rieta irá con él. Ya en el carruaje el ambiente era tenso. Rieta no podía dejar de pensar en lo que ocurrió, en la muerte que había provocado. Y Rachel, notando su estado, intentó hacerle entender. En su mundo las cosas eran simples. O eliminaban el peligro, o el peligro los eliminaba a ellos. Giselle añadió que muchos seguían a Killian por esa misma razón, porque es el único capaz de mantenerlos con vida. Pero aún así la tensión no desaparecía. Nadie sabía qué más tenía preparado la emperatriz, ni hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y entonces, una de las damas sacó una pequeña poción. Tal vez aún había una forma de evitar una muerte. Minutos después, el hombre de cabello rojo con la poción encima ya estaba en mal estado. No había dudas, ni espacio para explicaciones. Killian lo enfrentó sin rodeos. Le dejó claro que sabía quién es él y qué está haciendo ahí. Sin darle oportunidad a responder, lo eliminó así sin más. Vincent estalló de inmediato, indignado, furioso, exigiendo explicaciones. ¿Cómo se atrevía a matar a un sacerdote? ¿Sabe acaso lo que eso significa? Pero Killian ni siquiera se molestó en discutir con él, pues este hombre no es un sacerdote, es un demonio. Y si no cerraba la boca, podía terminar igual. Sin más interés en la conversación, Killian decidió adelantarse, dejando el carruaje de las damas atrás. Como si nada, como si la vida de ese hombre nunca hubiese importado. Mientras tanto, dentro del carruaje el ambiente era completamente distinto. Rieta no estaba bien ante lo que vio. Su cuerpo ya empezó a resentirlo todo. El
estrés, el viaje, el peso de lo que había pasado, todo se acumuló. Y ya habían pasado 3 días de camino y faltaba uno más. Así que Giselle ya no dudó. Bajó del carruaje y fue directo a buscar a Killian. Rieta empeoraba y necesitaba ayuda de un médico. Minutos después llegaron a un pequeño pueblo. Un médico la atendió y lo que dijo no fue precisamente tranquilizador. Por fuera parecía estar bien, pero por dentro su cuerpo llevaba mucho tiempo deteriorándose. La causa era un corazón roto. Y no es algo reciente. Era algo que venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Y lo único que podía hacer ahora es descansar. Killian se quedó a su lado y en ese silencio algo cambió, porque verla así le recordó a alguien más, a su madre, quien estaba atada, humillada, tratada como un objeto, llamada un cadáver viviente por los hijos de la emperatriz. Y ese recuerdo era tan doloroso. Sentía ira y fue esa ira la que lo llevó a matar a su propio hermano, a William, arrancándole la cabeza sin piedad y llevándosela directamente ante el emperador, arrojándola a sus pies. Y ahí también estaba la emperatriz Aversati. Killian en ese momento había dicho que había vengado la muerte de su madre, y desde ese momento todo cambió para él. Se ganó una enemiga. En el presente, Leonard entró a la habitación para avisarle que Rieta había despertado. Le preguntaba si quería verla, pero Killian dijo que no. Aún así, fue igual, porque había algo que necesitaba decirle. Cuando entró Rieta, se disculpó de inmediato. Sentía que había retrasado el viaje, pero para Killian no había de qué disculparse. De todas formas, partirán mañana a su destino, aunque esperaba que ella regresara a Axias. Pero Rieta se negó. Iba a seguir hasta el final con él. Killian entonces le explicó la situación. Cuando lleguen al templo, los sacerdotes intentarán rodearlo con la excusa de bendecirlo. Y obviamente no puede confiar en nadie, así que ella será su escudo. Y a cambio de lo que hará por él, esperaba poder recompensarla. Rieta no necesitaba nada, hasta que Killian le preguntaba si acaso no le gustaría que buscara a su hija. Y ahí todo se rompió, porque Rieta, en silencio, con esa calma que duele más que cualquier llanto, le dijo que no es necesario, porque su hija ya está muerta. Finalmente, después de un largo viaje, llegaron al templo de Jaditus. Los sacerdotes que lo recibieron querían ir por el arzobispo, pero Killian dejó claro que no lo necesita. Lo único que quiere es descansar, y exigió que le mostraran sus aposentos. Lo llevaron a sus habitaciones, incluso intentaron dejar sacerdotes a su servicio, pero él los rechazó, porque ya tiene a sus propias mujeres para atenderlo. Minutos después, Vincent cuestionaba por qué se negaba a aceptar la ayuda, recordándole que nadie estaba a salvo de la enfermedad. Pero Killian simplemente llamó a Rieta y le pidió que lo bendijera. Ella se acercó y esta vez lo bendijo con un beso en la frente, y él la sentó en su regazo para demostrarle que no necesita de ningún monje, porque ya tiene a su preciada amante, una maga. Horas después, Rieta y Lana bendijeron toda la habitación, y poco después la emperatriz hizo su aparición. Ambos se saludaban con formalidad, pero la tensión era evidente. No podían cruzar palabras sin lanzarse indirectas. La emperatriz insinuaba que quizás Killian ya había enviado sus obsequios al río que lleva a los muertos, pero él respondió que solo había enviado a un hombre, y que ahora era su turno de sorprenderla con un regalo. Tras ese intercambio de indirectas, la emperatriz se despidió, anunciando que en honor a su llegada había preparado un banquete, esperando que él lo disfrute. Más tarde, Killian se encontraba junto a la emperatriz cuando llegó Lek, el delegado del emperador, presentando sus respetos ante ambos. La emperatriz, como siempre, presumía los regalos que había recibido del delegado, un collar brillante y concesiones mineras, dejando claro que seguía siendo el centro de atención, a lo que Killian respondió con sarcasmo, insinuando que el emperador, su padre, no ha cambiado nada, seguía complaciéndola en todo. Entonces Killian fue directo al punto, preguntándole que qué pasaría si rechazaba volver a ser parte de la familia imperial, dejando claro que estaba conforme con su vida actual. Pero la emperatriz insistía, asegurando que su regreso sería un acto necesario. Incluso mencionó que el príncipe heredero necesita un hermano que lo guíe, pues obviamente sus otros 2 hijos ya no están.
Sin perder tiempo, también intentó imponerle un matrimonio, asegurando que ya había elegido candidatas, pero Killian las rechazó sin dudar, afirmando que ya tiene a sus propias bellezas. Ante su negativa, la emperatriz dejó entrever una advertencia. La ceremonia está a cargo de la sacerdotisa Ostia, su propia prima, alguien en quien Killian claramente no puede confiar. Rieta, al escuchar todo esto, no pudo evitar preocuparse. Sabía que durante la ceremonia Killian estará completamente expuesto. Fue entonces cuando Killian soltó una provocación más, diciendo que quería que fuera Rieta quien le diera la bendición, algo que los sacerdotes rechazaron de inmediato, ya que solo los clérigos podían hacerlo. Pero como siempre, Killian no se detuvo ahí y aprovechó para incomodar aún más, insinuando que Rieta también podía purificarlo a su manera, quizás en la cama, dejando en evidencia su intención de desafiar tanto al templo como a la emperatriz. En ese momento apareció el arzobispo Lindell, confirmando que todo ya estaba preparado para la ceremonia y dejando claro que Rieta no puede participar. Sin embargo, la emperatriz intervino una vez más, asegurando que antes de la ceremonia, Killian podía conocer a la sacerdotisa, su prima. Luego de la reunión, Killian se dirigió a su habitación junto a Rieta, seguido por varios sacerdotes que no dejaban de vigilarlo. Así que, para deshacerse de ellos, abrazó a su preciada amante y les dejó claro a cada uno de ellos que pasará la noche con su amante. Esto fue suficiente para que se retiraran de inmediato, pero al entrar, todo cambió. Un fuerte olor a sangre llenaba la habitación y junto a su cama estaba el cuerpo sin vida de la sacerdotisa Ostia. Killian lo comprendió al instante. Esta era una trampa de la emperatriz, pues asesinar a una sacerdotisa es pagado con la muerte. Rieta enseguida intentó comprobar si aún seguía viva, pero ya era demasiado tarde. Killian reaccionó rápido. Si encuentran el cuerpo ahí, lo culparán de asesino, así que le ordenó limpiar la sangre y ventilar la habitación mientras que él se deshacía del cadáver. Sin embargo, el olor no desaparecía, y en ese momento ya los guardias empezaron a registrar cada una de las habitaciones. En eso, tocaron su puerta. Rieta tomó una decisión desesperada. Agarró la espada de Killian y se cortó la pierna, cubriendo su vestido de sangre antes de abrir la puerta. Los guardias insistían en revisar todo, alegando que buscaban a la sacerdotisa desaparecida. Uno de ellos estaba tan insistente y Rieta actuó muy bien, tímida y alegando que esto que le había ocurrido es algo natural en una mujer. Pero Killian ya estaba perdiendo la paciencia. Incomodaban a su preciada amante, así que no iba a permitir que la avergonzaran más. Así de golpe notó algo. Aquel que insistía demasiado, que incluso quería entrar a la fuerza, terminó muy mal. Killian rasgó su túnica revelando que no es un sacerdote, sino un infiltrado de la guardia de la emperatriz. El hombre, asustado, intentaba justificarse, pero Killian no le creyó ni una sola palabra. Furioso, exigió que se disculparan por interrumpir en su habitación. Cubrió a Rieta con su capa y la dejó a salvo mientras que él se encargaba del resto. Aún así permitió una última revisión, pero bajo sus reglas. Minutos después, una sacerdotisa elegida por él entró a inspeccionar la habitación y al salir confirmaba que no había nada sospechoso, solo estaban las dos mujeres de Killian. Horas después, el espía fue llegado ante la emperatriz y el delegado del emperador, donde revelaron lo que ocurrió. Incluso confirmaron que la habitación de Killian ya había sido revisada y no encontraron nada. La emperatriz, para evitar sospechas, castigó al hombre sin piedad, ordenando que le cortaran la lengua. Luego, como si nada, se disculpó con Killian por la falta de su subordinado. Incluso pidió que extendiera sus disculpas a su amante. Pero esta bruja recién estaba empezando con las sorpresas que ha preparado. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!